¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Mario García y tengo aquí a mi compañero Francisco Núñez. ¿Qué tal, Jorge Mario? ¿Cómo estás? Yo hago ciclismo en ruta, ¿y vos? Ciclismo de montaña. Qué interesante. Estimados amigos, muchos creen que hacer ciclismo de ruta es mejor, otros dicen que... Ciclismo de montaña es lo máximo. Pero en algo tienen en común los dos tipos de ciclismo, y es que hay muchas similitudes entre el ciclismo e inclusive las inversiones en Wall Street. Por ejemplo, en mi caso, que hago ciclismo de ruta, tiene mucho que ver la constancia, tiene mucho que ver dosificarse, ¿verdad? En ciclismo de montaña no sé cómo sea. El ciclismo de montaña es muy variable. El terreno, las circunstancias que encontrás, en dónde te movilizas, es muy variable en cualquier momento. Más inclinado de una carretera. Bueno. Así que en este podcast vamos a hablar acerca de 10 cosas que tienen en común el ciclismo y las inversiones en Wall Street. No gana el que arranca más rápido, sino el que sabe dosificarse. ¿Qué piensas de esto? Excelente analogía, porque tienes que saber que la ruta, cuánto vas a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de tu ruta, la distancia que vas a recorrer? Y entonces guardar tus energías para no quedarte a medio camino, para no quedarte tirado. Y también en Wall Street tiene mucho que ver, ¿verdad? Uno se tiene que dosificar. Muchas personas quieren hacer una sola inversión y en una sola inversión ganar millones de dólares y ya retirarse. Pero al igual que en el ciclismo, las inversiones pues es de la misma forma, ¿no? Es crear un plan de inversión, saber dosificarse y saber llegar a la meta. Entonces ahí es donde muchos dicen, en 3 inversiones quemé mi cuenta de inversión o en 3 inversiones perdí mi capital completamente. Jorge, y también muchas personas dicen que quieren meterse a varias transacciones al mismo tiempo. O sea, quieren controlar 10 transacciones, 9 transacciones, y la verdad que... Es como hacer 3 rutas al mismo día, ¿no? Sí, es como querer abarcar o querer llegar a la meta en menos de la distancia. ¿Cuál ha sido tu colazo más duro? Mi colazo más duro ha sido uno en Pinula, que la subida es conocida como la penitencia. Son 12 kilómetros y subís 1200 metros de elevación en 12 kilómetros. 1200 metros en 12 1200 en 12 kilómetros. Y después como 40 fotos, me imagino. No, las fotos las vas tomando ya al final, ¿verdad? Cuando vas recuperando el aire. Pues vamos a ver. Que puedes pasear. La segunda cosa, la resistencia vale más que la emoción del primer minuto. ¿Qué te parece, Francisco? Contame, ¿cómo Me parece es muy bien. En el ciclismo de montaña el primer minuto? El primer minuto las emociones encontradas, ¿será que voy a aguantar? ¿Será que voy a poder? ¿Será que eso es tan sencillo como hacer ruta? Todos esos comentarios, ¿verdad? O sea, vas pensando, vas viendo cómo va a ser la estrategia, qué fuerza para no quedarte perdido en la competencia, sino que qué fuerza le vas a poner para poder aguantar, como hablábamos, para poder tener la resistencia suficiente para continuar, ¿no? Ok. En el ciclismo de ruta, pues lo importante es mantener la misma velocidad, ¿ok? La misma cadencia, al menos yo en mi caso trato de manejar una cadencia de 90 siempre, independientemente del terreno, pues de terreno plano, pues uno va apretando un poquito ahí los piñones, ¿verdad? Entre otras cosas. Y mantener siempre una cadencia de 90. Si viene una subida, pues vas aflojando y tenés una cadencia siempre de 90. En las inversiones pasa exactamente igual. Lo importante es como que ir manteniendo siempre un mismo nivel de ganancias. No en todas se gana, pues me imagino que en algunas carreras de MTB a veces perdés, me imagino. Sí, a veces se pierde, ¿verdad? Porque como te digo, te topas con muchas variantes, ¿verdad? ¿Cómo qué variantes puede haber en el ciclismo de montaña? Las zancudos, las piedras, ya el camino no siempre está planito como en ruta, ¿verdad? Ajá. Sino que puede ser que un día antes haya llovido. Perdón, planito en ruta. Perdón. Sí, planito en ruta. O sea,
siempre el asfalto va a estar bien, ¿verdad? En cambio, en montaña, perdón, si llovió un día antes... siempre el asfalto va a estar bien. Sí, aquí en Guatemala ante todo. O sea, siempre el asfalto va a estar casi bien. parecido. Pero bueno, la cosa es que en montaña, ¿no? Si llovió un día antes, el terreno es muy diferente, ¿no? Si hay demasiado aire, el terreno es muy diferente. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Porque vas topándote con muchas variables, ¿verdad? Que tienes que controlar en el instante, ¿verdad? Tienes que estar muy pendiente. Sí, el viento es una variable muy... Vamos a hablar del viento. Hay una analogía por ahí de la que vamos a hablar acerca del viento, porque también tiene que ver el viento y el ciclismo, al igual que en Wall Street, ¿verdad? El viento y las inversiones, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces, como decías, las variables, también en Wall Street, en las inversiones, como en el ciclismo, en mi caso yo hablo en el de ruta, tienen mucho que ver las variables. Por ejemplo, en ruta hay unos amigos que son muy buenos para escalar las subidas, ¿no? Y hay otros que son muy buenos para ir en lo plano. Me imagino que en montaña, pues también bajar, ¿verdad? El downhill es una disciplina de mucho nervio. Pues yo no me animaría a hacer downhill, por ejemplo. Sí, el estar concentrado, ¿verdad? El estar enfocado en lo que tienes que hacer, porque ahí sí una caída es muy peligrosa. Okay. Entonces, podemos concluir de que el primer minuto, ¿verdad? En el primer minuto de una inversión, pues no vas a obtener todas las ganancias que quieras, sino a través de la constancia, ¿verdad? Igual que en el ciclismo. Así Me imagino que en el primer minuto no tenés que dar todo completamente, sino pues ir sabiendo llevar el ritmo tanto en MTB como en ruta, ¿verdad? Sí, el primer minuto, yo siempre he pensado que en el primer minuto del ciclismo, en el caso de montaña, tenés que demostrar, ¿verdad? Porque es cuando todos van juntos, ¿verdad? Tienes que demostrar de qué estás hecho, ¿verdad? Para alcanzar una buena salida, ¿verdad? Para no salir demasiado lento, sino que salir con el pelotón, ¿verdad? Estar muy pendiente de quiénes son con las personas con las que vas a competir, ¿verdad? Y dar la talla, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer minuto es crucial siempre para la estrategia que vas a utilizar. Tercer punto, en el cual el ciclismo tiene mucho que ver con las inversiones en Wall Street. Y es que si no conoces el terreno, te puedes caer. ¿Qué pensás, Francisco, de esta reflexión? Pues la verdad es que es muy cierto, ¿verdad? Tienes que conocer el terreno y saber en qué momento viene una vuelta, que en una curva no te sorprenda, tanto en ruta como en montaña, ¿verdad? Porque eso sí te puede costar una gran caída, ¿verdad? Y más en ruta, que me podrás confirmar. No sé, nunca me he caído. Ya, que las caídas, pero las que has visto, yo sé que has visto caídas. Sí, he visto caídas muy fuertes. Hay ciertos riesgos que no vale la pena correr, principalmente, ¿no? Y eso también puede ser una variable muy importante dentro de las inversiones en Wall Street. A veces, ¿verdad? Me imagino yo que hay ciertas rutas, por ejemplo, en el ciclismo de ruta, que hay ciertas rutas que yo prefiero no hacer, ciertos colazos que yo prefiero no hacer porque el riesgo es demasiado alto. Al igual que las inversiones, también me imagino yo que en montaña debe ser igual. Hay ciertas, me imagino yo, bajadas, downhill, rampas. Sí, hay ciertas, siempre como tienes que elegir por dónde vas a pasar, ¿no? Entonces, sí, determinas a qué te metes y a qué no te vas a meter, ¿verdad? Donde hay una raíz que te puede botar, entonces buscas otro lugar, ¿verdad? Donde puedas pasar con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces puedes decidir en dónde vas a invertir tu seguridad, ¿verdad? Dónde vas a disminuir el riesgo que vas a correr. Excelente, excelente. Por lo menos, me imagino que cuando tú te caes en montaña, pues caes en terreno suavecito, ¿no? Monte, tierra. No siempre. ¿Cómo que? O sea, ¿te has caído? Sí, me he caído. Por eso caminas un poquito raro. Por eso camino aquí extraño, pero gracias a Dios no me he golpeado la cabeza como te golpeaste vos la vez pasada, ¿verdad? Entonces... era mi primer colazo, mi defensa. Sí, pero te acaban de quitar las rueditas. Perdón. Pues sí. Entonces, sí, me he caído y me he librado de muy buenas caídas también. Como te digo, el conocer el terreno en el que estás y saber medir los riesgos que vas a correr en la bajada, ¿no? Es muy importante. Okay.
¿no? Así que podríamos concluir que en el ciclismo te caes, te raspas, te lastimas y te golpeas. Y en Wall Street, cuando te caes, pues también te raspas, te lastimas, te golpeas y pierdes dinero. El siguiente parecido que tienen las inversiones en Wall Street con el ciclismo y es el equipo importa, pero es más importante la técnica. ¿Qué piensas de eso, Francisco? Definitivamente, ¿no? Tienes que tener una técnica adecuada para poder desplazarte en toda la ruta, ¿no? En saber en qué momento pedalear, cómo vas a pedalear, cómo vas a colocar el cuerpo, ¿no? Para no lastimarte, para ir bien posicionado en la bicicleta, ¿no? Entonces la técnica es lo que te ayuda a terminar la ruta, ¿no? Porque tiene la técnica para poder subir y bajar, ¿no? Como la técnica también con la que vas a tomar las diferencias que hay en el terreno. Okay. Al igual que el ciclismo de montaña, me imagino, en el ciclismo de ruta pues hay bicicletas muy, muy sofisticadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya la típica bicicleta de metal, ahora pues hay carbono, hay C9, hay distintos tipos de carbono y un montón de componentes, pero no necesariamente el equipo o la persona que tenga la mejor bicicleta gana, pues, sino, me imagino yo, al menos en el ciclismo de ruta, yo he conocido señores, yo voy apenas, mira, con una bicicleta pues de mediana categoría, ¿no? Y he visto señores que van con su mochila y su gaseosa saliendo su doble litro de machete. Con botas, su pantalón de lona. Yeah. Y van hasta silbando y me van ganando, o sea, me van rebasando, pues obviamente, ¿no? O sea, llevan mucho más tiempo en esto. Y sí he llegado a pensar que no necesariamente el que tiene el mejor equipo, ¿verdad? Es el que hace el mejor tiempo, ¿verdad? Sino que el que tal vez tiene una técnica, ¿verdad? O se dosifica bien o una buena estrategia, pues puede llegar a ganar, ¿verdad? ¿Qué decís de eso? Sí, no, tener un buen equipo es importante, pero yo he hecho colazos con compañeros que tienen bicicletas de muy baja gama, ¿verdad? Y van con la misma fuerza y la misma velocidad que alguien que tiene una bicicleta de alta gama. O sea, es las ganas y las fuerzas y la emoción que le pongas a lo que estás haciendo, ¿verdad? Y el cómo te entregas al deporte en este caso. Así es. Quinto parecido. Hay momentos para atacar y hay momentos para conservar la energía. ¿Cómo es en el ciclismo de MTB, Francisco? Pues bueno, el ciclismo de MTB es tan variable y siempre tienes que andar a un ritmo, como habíamos hablado al principio, de poder resistir, ¿verdad? Poder terminar, dosificar tus fuerzas. ¿Cuál ha sido el colazo más difícil que hiciste la vez pasada? Me estabas diciendo que fue el de la penitencia. El de la penitencia. ¿Por qué le dicen la penitencia? Porque es una subida, como te decía, con una inclinación de... ¿Tanto has pecado en tu vida? Ahí fíjate que aunque no pegues, aunque no hayas pecado tanto, ahí pagas todo lo que no has hecho todavía. Ya tenés crédito. Ya tenés crédito. Ahí salís con crédito. Ahorita que vienes está bueno eso, para ir a para la Semana Mayor. Es bueno. Para la Semana Mayor, ahorita viene la Semana Santa, van a hacer la penitencia ya. Y bueno, de repente salen con créditos de pecado y se echan unos tus 2-3 pecaditos ahí, ya los echaste en cuenta. Yo creo que la penitencia ¿Por qué la penitencia? Te equivale como a unas 6 cargadas, 6 procesiones, fíjate. Sí, depende, ¿verdad? Depende. Yo al más pecador, a vos te recomiendo unas 6. ¿Ya? No, yo creo que tendría que hacer 2 vueltas. 2 vueltas para tablas ahí. Para tablas, para empezar a que me noten. ¿Y por qué la penitencia? ¿Sí la sufriste? O sea, sí. Sí, mira, la penitencia es, como te digo, es una subida de 10 kilómetros con una inclinación bastante alta. Entonces ahí tenemos que ir guardando energías, ir a tu ritmo, ¿verdad? Y no excederte, ¿no? Porque sí es bastante el recorrido que tienes que hacer ahí, ¿verdad? Y el cómo guardar las energías. Entonces, sí, la sufrí porque se vuelve eterna esa subida, ¿no? Se vuelve eterna. Igual en el ciclismo de ruta,
¿verdad? Tuve la oportunidad de participar una vez en una competencia de ciclismo máster y yo pensé que desde el principio todos íbamos a ir atacándonos constantemente y a full mosh, como normalmente se le dice. Y no, resulta que todos íbamos tranquilos, todos íbamos en el pelotón. Y resulta que era un circuito como de 3 o 4 vueltas. Y en las 3 vueltas, más o menos 3 vueltas y media, íbamos todos en pelotón. Y francamente el ataque se dio en el último momento de la carrera, ¿verdad? Entonces, personas muy experimentadas. Obviamente, pues la enseñanza en ese momento para mí fue que hay momentos en los cuales se puede atacar y hay momentos en los cuales pues se tiene que dosificar. Al igual que en Wall Street, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, una tendencia definida o el mercado se encuentra en una tendencia neutral, pues tal vez es mejor no atacar, no hacer la inversión, sino que esperar el momento exacto en el cual nosotros, por ejemplo, ya tenemos una tendencia definida y entramos ahí para poder realizar nuestras inversiones. Y seguimos acá con este podcast pues bastante entretenido y hablamos de 10 cosas que se parecen o tienen en común el ciclismo y las inversiones. Tienen en común. Tienen bastante en común, ¿no? Francisco, el manejo del riesgo lo es todo. ¿Cómo es en MTB? Pues mira, tienes que estar completamente seguro de qué estás haciendo. Que la ruta y que el tramo que vas a hacer eres capaz de manejarlo, ¿no? Y que sabes cómo hacerlo. Acuérdate que la experiencia, tanto en ciclismo, en la bolsa, en MTB o en ruta, es básica. Entonces tienes que conocer cómo vas a manejar el riesgo. No puedes tirarte solo así y que la bicicleta haga el trabajo, porque la bicicleta lo que va a hacer es obedecerte. La bicicleta la diriges tú. Puede ser una super bicicleta, pero si no sabes manejarla, si no sabes utilizarla, es una herramienta o es un vehículo muy peligroso. Claro, el manejo del riesgo es pues, bien importante en el ciclismo, al menos en ruta. Desde hace muchos años ya en cualquier colazo al que uno va, en cualquier vuelta a la que uno va en el ciclismo en ruta, si no llevas casco te sacan, ¿verdad? Si no llevas casco para medir por cualquier caída, ¿no? Y muchas personas creen que inclusive el casco no sirve. Y esto tiene mucho que ver, pienso yo, también con las inversiones en Wall Street. Las personas en el ciclismo piensan que el casco no sirve hasta que se caen. De igual forma en Wall Street, las personas creen que la orden stop, aquella orden que cuando la acción baja te saca, las personas a veces piensan que la orden stop no sirve hasta que la acción empieza a caer, ¿no? Entonces es, digamos, como que lo mismo al momento de tener alguna caída, ya sea en el ciclismo o ya sea en Wall Street. ¿Te has caído vos en MTB? Sí, como te he comentado, sí me he caído, sí he experimentado. Ya gracias a Dios, hace tiempo que no me caigo, ¿verdad? Me he librado de esas caídas fuertes. Yo me acuerdo que empezando o cuando retomé el ciclismo de montaña, bajamos, no sé si conoces La Jauría. Sí, allá por San José Pinula. Por San José Pinula. Me quedé trabado en una zanja, ¿verdad? Y volé, ¿verdad? Tuvieron que llamar a los bomberos, me tardé 10 minutos en recuperarme. Cuando me paré me volví a desmayar, o sea, estuve muy... Así, sí, o sea, estuvo fuerte esa caída. No fue muy fácil y desde ahí aprendí a manejar los riesgos, ¿no? O sea, me encantan las bajadas, a mí me encanta hacer bajadas, yo me tiro en todas las bajadas, pero ahora mejoré mi técnica, ¿no? Ya cuando encuentro algo que sé que no voy a superarlo, pues entonces o le busco el modo o me bajo, ¿no? Sí, a veces hay riesgos de que... Sí, yo he hecho un par de colazos en MTB. Le tengo mucho respeto en MTB. No entiendo por qué mucho latinoamericano, ¿verdad? Principalmente en Latinoamérica, no sé en los demás países, pues, ¿verdad? Pero siempre existe esa pelea o esa guerra entre dos tipos de disciplinas completamente similares, ¿no? Me ha pasado de que voy haciendo ciclismo de ruta y los que están haciendo MTB, pues, emiten algún tipo de comentario ofensivo, ¿no?
O los que están, a veces cuando estoy haciendo MTV, pues los que van en ruta, pues emiten algún tipo de comentario ofensivo. ¿Por qué existe esa confrontación siempre? Por ejemplo, los bomberos municipales no se quieren con los voluntarios, la Policía Municipal de Tránsito no se quiere con la Policía Nacional Civil. Sí. Y así pues nos vamos en un montón de aspectos, ¿no? Los contadores no se quieren con los administradores de empresas, ¿verdad? Los fotógrafos no se creen con los camarógrafos. Yo cuando entré al ciclismo de montaña, a mí ya me enseñaron a decir que ustedes perdían en ruta el 85% de la masculinidad, ¿verdad? O sea, creo que es algo que los perfumados, ejemplo, les dicen. Los perfumados, pues, que tiene malo oler rico, pues. Yeah. Que tiene malo oler rico. Que vos sabés que la bicicleta después del ejercicio no ole rico. ¿Qué creen ustedes? Es imposible oler rico. Yo huelo rico. Tienen que usar perfumes. En cambio, en montaña oles a naturaleza. Oles al monte, a la tierra, rico. Al pueblo. Bueno, depende, ¿verdad? Si hay mucho charco y llueve y a zanate mojado. A zanate mojado, exactamente. A zanate mojado. Francisco, ¿estás dando tus primeros pasos en las inversiones en Wall Street? Así es. Y hay una frase que tiene mucho que ver entre las inversiones y el ciclismo. Y ayúdame a identificarlo. Y es, no todas las rutas son para todos. ¿Cómo se aplicaría en el MTB y en lo que llevas, por ejemplo, de experiencia en Wall Street? Pues mira, definitivamente tienes que saber tienes que conocer a qué te vas a meter. Yo hay rutas que evito, ¿no? Digamos, yo esta que te comentaba, la de la penitencia, la tenía para hacerla una vez al año, ¿verdad? Este año, por motivos de entreno, la voy a hacer dentro de un mes, ¿verdad? O sea, la voy a hacer más de una vez al año. Ya estoy entrenando. Ya estás pecando. Ya estoy entrenando. Ya para llegar así por algo. Sí. Pero entonces ya la quiero sufrir por un motivo, aparte, ¿verdad? ¿Tiene nombre ese motivo o lo dejamos para otro podcast? Yo creo que es hacerle publicidad gratis, entonces es una competencia. Vamos a dejarlo para otro podcast, ¿verdad? Ya primero negociemos si lo mencionamos o no. Vamos a ver. Hay que ver si... vamos a ver. Si vamos al alza ahí. Pues como te comentaba... Entonces esa ruta sí la evitaba, ¿verdad? Lo más posible, porque no es algo que yo me disfrute. Yo creo que tienes que hacer algo que te disfrutes. Pienso que tanto en la bicicleta, ¿verdad? como en el ciclismo, ¿verdad? Perdón, como en las inversiones. Tienes que conocer y disfrutarte lo que estás haciendo. Tu camino para las inversiones? Sí. ¿Cómo fuiste a dar el ciclismo en MTB y cómo fuiste a dar a las inversiones en Wall Street, por ejemplo? Hay tantas inversiones, ahora pues en el mercado que hay criptomonedas, hay dropshipping, hay un montón de productos que uno puede vender. En nuestros tiempos de patojo, pues o te ibas a Amway, o te ibas a Herbalife, o te ibas a BOM, o te ibas a Lovely, creo que también. Okay. Pero ahora existe un montón de emprendimientos digitales que se pueden dar y pues cualquier joven puede empezar a ser contratado inclusive en línea y empezar a trabajar desde home office para otras instituciones y firmas en otros países, pero ahora no. Entonces, ¿cómo fue que fuiste a dar al MTB y cómo es que fuiste a dar a Wall Street? ¿Tal vez hay alguna relación? Pues mira, fíjate que sí, la verdad es que creo que ¿cómo fui a dar al MTB? Yo siempre en mi infancia cuando salí a hacer bicicleta, porque yo he hecho bicicleta desde que tengo, 6 años. ¿No? Desde entonces agarré la bicicleta y me encantaba meterme terrenos y saltar, ¿verdad? Siempre, yo creo que todos los niños que nos gusta el ciclismo poníamos las benditas rampas, ¿verdad? Las tablas. Claro. ¿Verdad? Un par de piedras y las rampas. Y yo saltaba con bicicleta californiana, que era lo que me habían regalado. Esas tenían el gran timón, el respaldo. Era la Harley Davidson. La Harley Davidson, o sea, saltar como una Harley Davidson. Sí. Eso es otro mundo, ¿verdad?
Y entonces La verdad es siempre que me ya lo no hay disfrutaba. bicicletas californianas, ¿verdad? ¿Qué manda? Ya no hay bicicletas californianas, ya no he visto. Yo muy pocas he visto, la verdad. Sí, Solo así de exhibición. sí, pues ya me recordé, estaba la californiana y el que tenía BMX era el top. era el top, ¿verdad? Ajá. La BMX, sí, me recuerdo, ¿verdad? Sí, la BMX era. Retrocedí ahorita como 10 años de mi vida. Sí, y que todos queríamos tener una BMX, pero la BMX era como las de carbono cuando empezaron a salir. Sí, o como son exactamente. ahorita las de rodada 32. Ven, de estos sí nos... ¿Es de MTV? Es de MTV que ya sí. están empezando a salir las de rodada 32. Sí, por ahí vi que ahora es una... Que la verdad es que yo no les confío mucho porque todavía tengo mis reservas. Todavía tengo mis reservas con siento ese que tamaño de... siempre hay algo que comprar. O sea, se cansan de vender 29, tienen que sacar un nuevo producto, ¿verdad? Científicamente se llama la negación de la negación. O sea, es decir, siempre tienen que sacar algo innovador. Sí. Aunque tal vez la mejora sea marginal, pero hay que consumirlo, ¿no? Sí. La vez pasada estaba con mi hija. Yo me recuerdo que en mis tiempos salió como que el yogur griego. Estaba el yogur normal, ese que te lo comías y era una gran golpe de azúcar. Y después salió el yogur griego, el yogur sin sabor. Y ahora es el bendito matcha, ¿no? Y yo probé el matcha. Y... O sea, el matcha es la prueba fehaciente de que el marketing sí funciona, ¿verdad? Porque a mí sinceramente no me gustó, ¿verdad? Como en mis tiempos, pues me imagino que habrán adultos que no les habrá gustado el yogur, mucho menos el yogur griego, ¿verdad? Porque era leche cortada. Y el matcha, pues no sé ni qué es, ha de ser una raíz, una fruta, una verdura, una semilla, no sé, no tengo ni idea qué es, pero a mí realmente no me gustó para nada. Lo mismo va a pasar con las llantas 29, pero regresemos al tema de cómo diste. Pues regresando al tema de la bicicleta, a mí me encantaba hacer todo ese tipo de actividades con mis amigos y disfrutar. Me acuerdo que siempre andábamos buscando las rampas donde saltar. Yo viví por la calle de Las Torres, en zona 7. Bueno, entonces, esa es una calle que tiene una riata. Ciudad de Guatemala. ¿Cómo? Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, así es. Es una calle que tiene un arriate central bastante ancho, ¿verdad? Y árboles entonces me disfrutaba meterme con la bicicleta ahí, ¿verdad? Y el sentir el movimiento y todo. Entonces cuando ya descubrí ya más adelante que ya me dediqué, que ya investigué más y encontré el ciclismo de montaña, pues entonces ya descubrí, la verdad, que se podía hacer todo eso en el camino, ¿qué? Córtale, mi chavo. Bueno, que se puede hacer todo eso en el campo. Entonces me acuerdo que mi primer colazo fue en la finca Musval. ¿Te acordás que era de los Scouts? Sí, me recuerdo que cuando yo era pequeño iba a esa finca por unos retiros. Era bastante grande. ¿Todavía existe esa finca? No, ya no. Ya todo eso lo notificaron. Pero era una finca grandísima. Entonces, y ahí hacías ciclismo. Ahí, mi primer colazo fue ahí en la finca Musval. ¿Pero ya ahorita en la vida de adulto? Eso tenía, ¿qué? 23, 24 años, ¿no? Ya. Cuando ya compré mi primera bicicleta. Jamás en tu vida dejaste de hacer el ciclismo. Jamás dejé de hacer bicicleta. Ya entendí. ¿No? Ok, perfecto. Así es. ¿Y cómo fuiste a dar a las inversiones en Wall Street? Pues gracias al ciclismo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocerte. Siempre había, igual, ¿verdad? Desde ¿Me rebasaste o te rebasé? No, cuando lograste alcanzarme. Ya lo pensaste, lograste alcanzarme. Es que me dio pena ponerte en evidencia en las cámaras, ¿verdad? Entonces por eso no... Lo puedes decir, igual lo voy a cortar, no te preocupes. Entonces igual para evitarte la edición, sí. Cuando me rebasaste. Vámonos, Bueno, entonces... El tema no es ese. Pero ya desde antes, desde la adolescencia, siempre me llamó la atención cuando miraba películas o noticias, ¿no? Que alguien salía anunciando ahí la bolsa de valores en las noticias. Claro. Entonces lo miraba y me llamaba la atención, pero nunca había encontrado el cómo poder estudiarlo, ¿no? Ya cuando cuando te conocí, ya me empezaste a enseñar y ya hace varios años que estamos en esto, ¿no? Entonces, para mí yo hago bicicleta, de la bicicleta me bajo y empiezo a seguir aprendiendo y a invertir, claro, y moverme. Nunca se deja de aprender esto. Yo llevo en el año 2004, el 10 de mayo del 2004,
créeme que aún aprendo mucho, pues porque el conocimiento es infinito, ¿verdad? Había un canal que decía, el conocimiento es infinito. Yo en la bolsa de valores aprendí la frase de que sea tan importante para ti como respirar. ¿No? Claro. Y entonces para mí es así de fascinante, ¿verdad? Este mundo. Uno cree que es así, seguir una línea que sube y que baja y que comprar y vender, pero tiene tantos aspectos que tomar en cuenta, ¿verdad? Bien. Que la hace apasionante también. Entonces, mis amigos, no todas las rutas son para todos. Hay personas que les gusta pues, rutas planas y rápidas, y hay personas que les gusta la ruta de arriates, montañas, monte, etcétera, etcétera. Que abandonamos lo fácil de lo liso. De la misma forma, en Wall Street hay personas que les gusta invertir a corto plazo, hay personas que les gusta invertir a largo plazo, hay personas que les gusta, por ejemplo, el producto de ETFs, acciones, y habrán personas que probablemente preferirán administrar portafolios o inclusive invertir en productos derivados como las opciones, ¿no? Entonces ahí vemos otra similitud entre la disciplina del ciclismo y las inversiones en Wall Street. Otra similitud que nosotros vemos entre la disciplina del ciclismo y las inversiones principalmente en Wall Street es esta muy importante. Vean, el viento en contra existe, pero no es personal. ¿Qué pensás? Definitivamente no es personal. Yo me recuerdo cuando empecé a hacer bicicleta, yo me caía a cada rato, ¿verdad? Y no aguantaba. Me recuerdo que la primera vez que subí las nubes, ¿verdad? Hice 58 minutos, ¿verdad? Y fui maltratando al grupo con el que iba, ¿verdad? Porque me costó un montón, ¿verdad? ¿Cuánto tienen las nubes de Las nubes tienen distancia? 6 kilómetros aproximadamente. E hiciste casi una hora. Hice casi una hora para subir, ¿verdad? Iba caminando, tomando fotos, como dices, iba tomando fotos y entonces me costaba, ¿verdad? Y la verdad es que le agradezco a este grupo el todo lo que me apoyó y todo lo que me esperó y la paciencia que me tuvieron, ¿no? Yo tenía una bicicleta 26. Una rueda más pequeña. Una rueda más pequeña, entonces, aparte que yo ya era lento, la bicicleta era más lenta, ¿no? Entonces me costaba un montón, ¿no? Cuando empecé a invertir, ¿no? Yo decía, esto no es lo que me explicaron, ¿verdad? Porque no... Típico, sí. Ajá, sí. Pero entonces ya revisaba y ya miraba. La culpa no era mía, era el inversionista que no entendía. Sí, que no entendía que ya cuando lo llevas a la práctica te das cuenta que si no pones, si no haces lo que te enseñan, vas a perder. A mí se me olvidaba ver las tendencias y entonces invertía al alza y el mercado no iba al alza en ese momento, no era el momento adecuado para entrar, ¿verdad? Me inventaba los puntos de entrada y entonces entraba y perdía, ¿verdad? Hasta que realmente le dije, bueno, si ya le invertí a la educación, vamos a ponerla en práctica y lo volví a retomar, ¿no? Y entonces ya la situación empezó a cambiar. Pero sí, tienes tanto en el ciclismo como en la bolsa, tienes que hacer experiencia, ¿verdad? Claro, al menos en mi caso, en el ciclismo de ruta, una de las rutas más difíciles que yo he hecho, la he hecho un par de veces en Guatemala. Fue de Ciudad de Guatemala saliendo del Parque Central hacia Esquipulas. Alrededor de 222 kilómetros en un solo día, ¿no? Uno sale aproximadamente a las 5:30 de la mañana, creo. Y llega allá, pues, primero Dios, de verdad, cuando uno llega encomendándose a Dios y todo, y uno trata de llegar por lo menos en menos de 10 horas. Y recuerdo de que una de las partes más difíciles de esa ruta para mí es una subida que le dicen la subida del ingeniero. Una subida que uno ya viene con 120 kilómetros encima o no sé cuántos. Y está un calor abrasador típico de la parte oriente del país de Guatemala. Y
es una subida pues bastante difícil, ¿verdad? Muy, muy, muy difícil el ciclismo de ruta, y hay calor, uno ya viene cansado, es hora del almuerzo, es mediodía. Y después del Ingeniero pues ya viene una gran bajada pues bastante extensa. De la misma forma, este tipo de experiencias también se dan en las inversiones en Wall Street. O sea, no es que todo el camino sea así. O sea, inclusive cuando uno va en lo plano y vas pedaleando, he hecho un par de veces la ruta esta de Sarita a Sarita, del puerto de San José, ¿no? Y cuando uno va en la autopista, a uno le cae el viento pues de una forma horrible. Uno siente que va a 40 por hora y cuando te cae el viento te baja a 15 por hora, ¿verdad? Entonces esas ráfagas de viento pues te quitan mucha velocidad. Y de la misma forma pasa en Wall Street. Probablemente podrás traer una racha de transacciones muy, muy buenas. Y de repente viene una racha pues un poco difícil, ¿no? Viene una ráfaga de viento que probablemente te hace perder en una transacción. O en mi caso, pues que a veces viene un momento difícil, como es la subida del Ingeniero, ¿verdad? En el ciclismo de ruta, y así se puede llegar a dar. Jorge, ¿consideras que el viento es como la volatilidad en las bolsas? Es muy buena analogía, es muy buena analogía. El viento sí te puede llegar a frenar probablemente la toma de decisiones. Porque cuando existe una alta volatilidad en Wall Street, por ejemplo, a veces la mejor inversión es la que no se hace, ¿no? Porque el riesgo es bastante alto. Entonces, ¿para qué vas a arriesgar? Por esperar que se calme el viento o que baje la volatilidad, y ya hay una tendencia definida, ¿no? Entonces, mis amigos, no es que el viento sea o esté en tu contra o que Wall Street esté en tu contra, sino simplemente puede ser una ráfaga o una subida muy difícil que en algún momento va a tener. Bien, amigos, seguimos en este podcast pues bastante interesante de 10 cosas que se hacen en el ciclismo y que también se hacen en las inversiones de Wall Street. Algo así era el tema, ¿no? Cada punto me voy inventando el tema, pero más o menos es eso, ¿no? Cuando nos sentábamos y reflexionamos acerca de estos temas, o sea, la disciplina del ciclismo, no importa si es MTB o es ruta, tiene mucho que ver, ¿verdad? En las decisiones que tú haces al momento de invertir. Y otra similitud, Francisco, seguir a otro sin pensar te puede fundir. ¿En el ciclismo? ¿Cómo lo ves en el ciclismo? Mira, recuerda que el ciclismo de montaña es un deporte, digamos, entre montaña y ruta, ¿verdad? El ciclismo de montaña es muy individual, ¿no? Digamos, en ruta vas siempre en pelotón y vas en equipo y van rotándose para poder ir librando el aire. En en montaña no haces eso, ¿verdad? Porque el terreno es variable, ¿verdad? O sea, una piedra o una raíz, cualquier cosa te puede hacer cambiar de ruta, entonces es difícil conseguir al otro. En algunos tramos podrás, pero no en todos. Entonces el ciclismo de montaña es muy individual a comparación de un ciclismo de ruta, ¿no? Y entonces eso hace que sea una gran diferencia, ¿verdad? Que tu esfuerzo tiene que ser medido no puedes quemar tus energías por no querer que el otro se te escape, ¿no? Tienes que ir a tu ritmo, a tu velocidad, a lo que tú entrenaste y tu capacidad. No puedes medirte con la capacidad de alguien más. En el ciclismo de ruta, por ejemplo, existe el rebufo, ¿no? O sea, va el ciclista más preparado, el mamalón 500, ¿verdad? Con su super bicicleta de carbón. Tuvo que haber salido de montaña para hacer así. Pero bueno, continúa. El punto es que él va adelante y la persona, bueno, uno se pone atrás como para ir, digamos, haciendo menor esfuerzo porque el de adelante va rompiendo el viento y el que va atrás, o sea, uno que va atrás, pues hace un 20% aproximadamente menos de fuerza, ¿no? De esfuerzo. Pero resulta que hay ciclistas tan bien preparados que aunque te estén ahorrando el 20% del esfuerzo, no los alcanzas. Y ellos le dan duro, pedalean fuerte y si viene una subida, y peor si son escaladores, tengo ahí un par de amigos que son escaladores así impresionantes. Y a veces pues trato de seguirles la pista y no hay modo, o sea, me quemo, me canso.
y me quemo y no logro mantener ni la cadencia, ni la velocidad, ni el ritmo, independientemente de la bicicleta que ellos tengan, pues, ¿verdad? Obviamente. En Wall Street pasa algo similar, ¿verdad? Algo Así similar. es. Desde mi punto de vista, las estrategias que probablemente le estén funcionando a otra persona al momento de conformar su portafolio de inversión no necesariamente son las mismas estrategias que a uno le van a funcionar. Tiene mucho que ver, por ejemplo, la edad. No sé si te recordás que dentro de nuestras capacitaciones hemos tenido jóvenes de 16, 17 años, sí, y también hemos tenido pues adultos mayores de 60, 70 años. Entonces, alguien de 70 años no puede tirarse al agua, ¿verdad? A invertir como un joven que pues puede perder mucho dinero y tiene el resto de la vida para recuperarlo, pues, ¿verdad? Así también es. A nuestra edad, pues también ya tenemos que ir calculando nuestros riesgos, ¿verdad? Porque una caída fuerte en nuestros capacidad económica. Una caída fuerte en nuestros portafolios nos manda directamente a la lona, ¿no? Así es. Una vez me metí a esta competencia de Asomaster, ¿verdad? Un saludo ahí a todos los de Asomaster en el ciclismo de ruta. Y son personas que, pues, digamos, en su juventud, en sus años de juventud, pues participaron en vuelta ciclística, en competencias de ciclismo de ruta. Y ya, pues, al momento de tener, pues, ser adultos mayores, pues, ya van a Asomaster. Y uno llega y yo los vi y vi, pues, que ya eran personas de avanzada edad. Y dije, bueno, esto va a estar fácil, dije. Cuando empecé a hacer, Francisco, te juro que yo decía, yo quiero llegar a esa edad con esa fuerza y con esa energía. Me costaba mantenerles el ritmo increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, no me podía pegar al ritmo de ellos porque me quemaron. No sé si vos has tenido una experiencia así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entre los grupos de ciclismo de montaña con los que he participado, sí, hay un grupito que yo sé que ya ni me animo a salir con ellos porque todos son unas máquinas, o sea, todos tienen un ritmo grandísimo. Uno llega muriéndose al punto de reunión y ellos están de lo más fresco, así, tranquilos, con energía suficiente, así como con cara de desesperados porque te tardaste en llegar, ¿verdad? Pero sí, hay diferentes capacidades, ¿no? Como lo que hablabas de los jóvenes y las personas mayores en los cursos que hemos tenido. Las personas mayores puede ser que tengan el capital para poder invertir, ¿no? Pero los jóvenes están teniendo la experiencia, pero todavía no tienen el capital. Pues ¿no? También, ¿no? Así que, mis amigos, yo creo que la enseñanza que podemos sacar de esta similitud es que muchos queremos pedalear como los profesionales que entrenan todos los días, pero únicamente nos pasamos viendo videos los domingos. Así que no podemos llegar a un nivel profesional solo viendo un video de YouTube. Décima similitud entre las inversiones de Wall Street y el ciclismo, ya sea de montaña o de ruta. Y es: la meta no se alcanza por suerte, sino por estrategia. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, la verdad que esa analogía tiene mucha razón, porque recuerdo que cuando yo empecé en el ciclismo, ¿verdad? Los colazos que hacía eran de 30, 40 kilómetros, me sentía orgulloso cuando llegaba a 50, ¿verdad? Ahora para mí un colazo normal se ha convertido en un colazo de 65, 70 kilómetros en montaña, ¿verdad? O sea, una salida tranquila, ¿verdad? Allá a Pinula, que es donde yo normalmente salgo, tiene para dar esta distancia. Y con las inversiones, ¿verdad? Recuerdo que cuando empecé a seguir todas las estrategias y todo lo que fui aprendiendo en Bursátil y a concentrarme en los puntos de entrada como tenía que ser, entonces ya mi portafolio empezó a crecer. Ya miraba mucho mejores resultados, ¿no? Ya controlaba mi ansiedad por querer ganar más dinero y más dinero, ¿verdad? Entonces
aprendí a dosificar, ¿no? y a manejar las estrategias como debía de ser, ¿no? ¿Qué entrenamiento, qué preparación hacías o hiciste para cambiar de tus colacitos de 30 kilómetros a tus colazos de 40, 50, 60 kilómetros? O sea, ¿qué pasó ahí en el MTB? Pues mira, lo que pasó fue que empecé a enfocarme en mantenerme activo en el ciclismo. O sea, ¿no? ¿entrenabas? Empecé a entrenar. O sea, lo mismo que en el ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta, así es. El primer colazo que yo hice en el ciclismo de ruta, lo más que logré llegar fue tal vez 60 kilómetros, 80 kilómetros allá en Escuintla, en el puerto. Y paré en el colazo porque tenía demasiado frío. O sea, estaba la temperatura 40, 42 grados, típico de la costa en Ciudad de Guatemala. Yo estaba tan mal, estaba tan cansado, tan colapsado mi cuerpo. Y me faltaban como 40 kilómetros para terminar el colazo y me empezó a dar frío. Y empecé a ver agua, ¿verdad? O sea, empecé a ver agua a los lados y no dije, oh, aquí paro. Porque no llevaba una buena preparación, ¿verdad? Sí, es que es básica. Es básico. Es básico. ¿No? Entonces, si te das cuenta, tanto en el ciclismo como en Wall Street o en las inversiones financieras, así como te tenés que preparar en el ciclismo, te tenés que educar en Wall Street. No puedes, por ejemplo, no puedes tomar 2 horas de spinning y pretender terminar una carrera de 100 kilómetros. ¿Ya has hecho carreras de 100 kilómetros en MTB? Sí, ya. Fíjate que tenía la curiosidad, siempre me pasaba que llegaba a 95, 98 y nunca lograba llegar a 100. Ya terminabas un día. Y ya, ¿verdad? Hasta este año, ¿verdad? Que logré, que me metí a una competencia, como comentaba, en el paredón, ¿verdad? Y entonces ahí ha sido como mi colazo más largo, ¿verdad? Que logré al llegar a los 100 kilómetros, ¿verdad? Pero sí, nunca, siempre me quedaba en 88, 93. ¿Y entrenaste para esos 100 kilómetros? Y entrené para esos 100 kilómetros, ¿no? Entrené para el calor, ¿no? Para prepararme para el cambio de clima, porque sí era básico, ¿no? En ese aspecto. Empecé a movilizarme en bicicleta hace ya 3 años, entonces ya dejé de ser solo un ciclista de fin de semana, sino que ya empecé a tener más aire, ¿no? A hacer más ejercicio, a tener más resistencia entre semana, ¿verdad? Entonces eso me ayudó también bastante poder tener un ritmo, ¿no? Y entonces así fue mejorando. Y entonces mis colazos, que antes me costaba mucho cumplir 40, 50 kilómetros, se me hizo más fácil. Entonces esa fue como mi estrategia. Mi estrategia fue, bueno, o sea, si quiero ser mejor en la bicicleta, fue subir más tiempo a la bicicleta, meterme al gimnasio, a fortalecerme, ¿no? A fortalecer el cuerpo, ¿verdad? Y mejorar mi alimentación también. Claro. Entonces, necesitas disciplina, constancia, carácter, entrenamiento, alimentación, sí, para poder terminar un colazo de 100 kilómetros en montaña. Como sabes, siempre el ciclismo es uno de los deportes más ingratos que hay. Te puedes matar mucho tiempo haciendo el ejercicio, entrenando, preparándote, y máximo en 3 semanas pierdes todo lo que hiciste. Y 2 filas de pan. Y 2 filas de pan. 3 semanas, 2 filas de pan y se pierde todo, ¿verdad? Y tenés que estoy retomar. de acuerdo con eso, estoy completamente de acuerdo. Sí, siempre he dicho que no hay relación más tóxica que uno con la bicicleta. Sí. ¿Verdad? Es la única tóxica que aguanto. Me parece. Me parece bien. Entonces, como vemos, amigos, uno no termina una gran ruta en ciclismo por casualidad, ni por suerte, sino que lleva una gran preparación. Y así como uno se prepara para una travesía de ciclismo larga, de la misma forma uno se puede entrenar y educar para formar portafolios de inversión en las bolsas de valores, principalmente de Estados Unidos, que son mercados regulados, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, Francisco, ¿cuál sería como que tu conclusión de todo lo que hemos platicado? ¿Con qué te quedas? Me quedo con que todo requiere esfuerzo, ¿no? Si quieres ser el mejor en algo, requiere esfuerzo. Si quieres disfrutar una actividad, ¿no? como en este caso hablamos del ciclismo,
requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina, ¿no? Requiere querer hacer las cosas, disfrutarte lo que quieres hacer, lo que estás haciendo. Igual en las inversiones. O sea, no es simplemente el momento y que crees que ya lo sabes todo. Siempre tienes que estarte preparando, siempre tienes que estar viendo cómo aplicas mejores estrategias, tienes mejor información, cómo manejas el conocimiento, ¿no?, a tu beneficio para aprender a invertir y para mejorar la inversión. Nunca te estanques, nunca te quedes quieto, siempre busca aprender más y crecer más. Y aquí estamos en Bursátil para apoyarte. Bien. Las inversiones, muy parecido al MTB y al ciclismo de ruta. Si me permitís, voy a hacer una analogía. Vale. Platicabas acerca de que el MTB es más de reacción, movimientos más rápidos, estar más concentrado en la ruta. De repente te sale una turrama, una piedrota por ahí. Sí. Y el ciclismo de ruta estableces más constancia, más tiempo, más visión a largo plazo. Entonces, se me hace que MTB es como las opciones, ¿no? Te preparan para movimientos rápidos, crisis de mercado, subidas, bajadas. Sí, bueno. Y el ciclismo de ruta, pues probablemente te prepara para el mercado de las acciones. ¿Verdad? Así es. Algo muy similar en ese sentido. ¿Verdad? Unas inversiones a largo plazo. ¿Ok? Sí. Bien. Y los dejamos con esta reflexión. Si quieres pedalear mejor, te entrenas. Pero si quieres invertir mejor, te educas. Ni la bicicleta ni Wall Street son peligrosos. Lo peligroso es que entres a cualquiera de las dos con improvisación. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto. Chao, chao.